Muy bien, una de las preocupaciones de estos días, sin duda, tiene que ver con lo que percibimos desde varias orillas y desde varias miradas en la interpretación de la vida política en nuestro país, que es la sensación de un copamiento institucional por parte de algunos grupos de interés que quieren cooptar y tomar sectores del Estado. Y digamos, parece ser muy claro. Ayer Walter Albán lo señaló con claridad y quizás tener hoy día a la doctora Cruz Silva del Carpio, abogada del IDL, quizás nos ayuda a entender un poquito más cuando hablamos de copamiento institucional y de los riesgos a los que nos enfrentamos. Cruz, bienvenida. Siempre es un gusto conversar contigo. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Podemos comenzar un ratito hablando de esta sentencia de la Corte Suprema con el que hemos comenzado el programa respecto a la protesta. ¿Qué te dice esa sentencia, Cruz? Mira, particularmente creo que es importante, primero, que se lea en su completud para poder identificar los problemas en su real dimensión. La sentencia dice algo que es cierto, que es que el derecho a la protesta está considerado en nuestro ordenamiento jurídico, mas no está literalmente expuesto. Pero eso no aparece significa... la palabra protesta en la del 93, ¿no? Exacto, ¿verdad? pero lo cierto es que eso no significa que no hay este derecho, y eso es lo que es importante subrayar. El derecho existe, ha sido considerado incluso por una sentencia del Tribunal Constitucional y por sentencias del propio Poder Judicial. Recordemos, por ejemplo, la sentencia en el caso del Baguazo. Y esto significa, en resumen, de que el derecho a la protesta se soporta y se condice con otros derechos como participación política, movilización, asociación, participación ciudadana, hasta petición, etc. Además, este derecho ha sido reconocido y se habla profundamente en los estándares supranacionales. Hay una sentencia de la Corte Interamericana que habla al respecto e informes de reportes de seguimiento de la Comisión Interamericana. E incluso hay un informe del año 2019 que expresamente se titula Protesta y Derechos Humanos. Lo que pasa con esta sentencia suprema es que mezcla y llega Ese es el problema de fondo, ¿no? Exacto, mezcla supuestos donde indica que incluso hasta una protesta pacífica podría ser un delito. En abstracto dice, podría ser un delito, ¿no? Exacto. Y lo segundo es que no hace una debida diferenciación entre lo que es, por ejemplo, en medio de una protesta legítima y pacífica, algunas medidas, digamos, extremas para que hagan caso al grupo que se está movilizando, con lo que es el vandalismo, que es algo que por supuesto el derecho no protege ni legitima. Por supuesto. Entonces, el problema de la sentencia es que no marca una diferencia en estos dos supuestos, sino que los mete en el mismo saco y genera la confusión. Pero sobre todo, no solamente en el contexto, mejor dicho, no solamente en el contenido de la sentencia genera este problema, esta confusión, sino que en el contexto que particularmente estamos viviendo, donde la protesta ha sido el único medio, como ya lo dijo la Comisión Interamericana, para salvar un sistema realmente democrático, desde diciembre del año pasado se viene ejerciendo con mucha intensidad. Y no obstante, en este contexto, señalar que la protesta no sería legítima, sería un delito, y no hacer la diferenciación entre protesta legítima y lo que es, por ejemplo, actos obviamente recriminales de vandalismo, es una provocación y es una intensificación de lo que finalmente termina siendo una conflictividad social que el gobierno, dicho sea de paso, no sabe manejar. Bueno, eso está más que claro. Listo, Cruz, gracias. Queríamos empezar por ahí, pero te habíamos invitado un poco para analizar el tema de la impunidad en el país y la actuación del Ministerio Público. Todo indica que con esta gestión no vamos a avanzar en averiguar qué pasó en las presuntas violaciones a derechos humanos en los conflictos sociales. Parece que la impunidad y la opacidad campean en el Ministerio Público. Pero ¿qué elementos tienes tú para aseverar esta línea que propongo como hipótesis, Cruz? Mira, el supuesto concreto y más urgente es cómo es que el Ministerio Público está actuando frente a la crisis de derechos humanos que vivimos desde incluso un poco más atrás del 15 de diciembre, ¿no? Con las masacres y ejecuciones extrajudiciales de Ayacucho. El Ministerio Público lo que debió hacer en un primer momento es poner en prioridad su preocupación y su plan de actuación urgente sobre estos delitos o sobre estos hechos necesarios a ser investigados.
Lo que ha sucedido primero es que no hubo un tema prioritario, por el contrario, las primeras actuaciones del Ministerio Público en general estuvieron dándole el amén al discurso del Ejecutivo, donde supuestamente el contexto era respecto de personas que estaban relacionados posiblemente con el crimen organizado. Es así que las fiscalías que entran a investigar no solamente fueron las de derechos humanos, que eran las competentes, sino también las relacionadas a terrorismo y crimen organizado. Ese es un serísimo problema. Lo segundo es que, de acuerdo a la información de las víctimas y familiares de víctimas, y los 3 reportes internacionales, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana. Y sumo New York Times también, porque no es derechos humanos, pero es prensa independiente. Y es una prensa relacionada a una investigación objetiva, corroborable, etcétera. Entonces, lo que dicen estos testimonios y lo que recogen estas plataformas es que no hubo la debida diligencia primero para identificar a las víctimas, para acudir a ellas, para recibir sus declaraciones, para llamar a los presuntos, digamos, a los investigados ahora, pero sobre todo para preservar los espacios y todas las herramientas que pudieran ayudar a la investigación y la identificación de responsabilidades. Cartuchos, casquillos de bala, incluso yo recuerdo que el lugar donde falleció, donde fue asesinado el señor Santisteban, acá en el centro de Lima, no estuvo por muchas horas resguardado debidamente por el Ministerio Público. Entonces, ello sumado a que se crean tardíamente las fiscalías de derechos humanos, por ejemplo, en Puno, y que luego se Puno no tenía especializada, Ayacucho sí tenía. Ayacucho tenía, y por eso Ayacucho fue una de las zonas que, por el trabajo esforzado de la fiscalía de la región, algo se pudo avanzar, muy importante. Pero el problema es de que en Puno no había, en Puno se crea, luego del reclamo de las familiares de las víctimas y sus abogados, y cuando ya algo comienza a avanzar, se solicita que todo regrese a una competencia nacional de un equipo especial que hasta el momento no se sabe cómo se va a financiar, no se sabe cómo va a tratar el problema de la necesidad, según ese esquema, de trasladar a las familiares de víctimas y a los que van a declarar, por ejemplo, a Lima. No se sabe cuáles van a ser los pasos, ¿no? Nos vendió esa decisión como una forma de optimizar el trabajo fiscal. Nada se puede optimizar si es que haces eso a los 3 meses del inicio del suceso de los hechos, y además la optimización tiene criterios básicos. Los criterios básicos de especialización no estaban. La persona que encabeza el equipo especial es una persona que no tiene experiencia en materia de derechos humanos y penal en general. Eso pasa también con algunos fiscales que componen el equipo y sobre todo esto pasa al no tener una claridad de los pasos siguientes. Conocemos de buena fuente que no hay una claridad sobre, por ejemplo, cómo se van a llevar a cabo las investigaciones fiscales desde Lima respecto de las regiones, quiénes van a tomar las declaraciones, entre otros aspectos importantes. Entonces, todas estas decisiones... Marco Guamán, ¿te llama la atención, Cruz? Digamos que de 4 meses los nombres de los mandos militares, ¿no es cierto?, no hayan sido citados a declarar. ¿Como parte de todo esto que planteas? Es terrible, porque estamos hablando de la investigación respecto de la responsabilidad penal, política de quienes tienen el mando de la actuación de las fuerzas policiales y las fuerzas armadas. El argumento del fiscal no tenía los nombres, eso no admite el menor análisis, Cruz. No, y mira, luego de varios meses, y eso, como tú dices, no tiene ningún tipo de excusa. Algunos han señalado la carga procesal, la tramitología, pero hablando de crisis de derechos humanos, por supuesto, esto es innegable. Y yo creo que incluso esto puede generar que la Junta Nacional de Justicia abra de oficio una investigación disciplinaria. Si bien es cierto, la Junta solamente tiene competencia directa para actuar respecto de fiscales titulares supremos o magistrados supremos, también puede jalar a su competencia casos paradigmáticos como este. Estamos 20 y tantos años luego de la caída supuestamente de una dictadura, donde ya hemos pasado por graves violaciones de derechos humanos. Tenemos un informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, tenemos informes donde el sistema de justicia pidió perdón por la abdicación a sus funciones a investigar y procesar estos graves crímenes. Y estamos un poco en eso, ¿no? Y ahora estamos nuevamente en ese escenario. Entonces, para ti, no es una impericia ni es un déficit en el trabajo fiscal, sino que hay aquí una decisión tomada de no investigar. Todo lleva a eso, porque son demasiados errores como para hacer casualidad. O tenemos a un Ministerio Público o cabezas del Ministerio Público demasiado incompetentes y por eso tendrían que ser retiradas del cargo y evaluado su desempeño, o estamos hablando de este otro supuesto donde habría una voluntad por omisión de promover la impunidad. Todos sabemos que en materia de derechos humanos la demora
es un contrapeso a la justicia. Totalmente. ¿no? La lenidad, la pérdida de algún tipo de documento, la convocatoria a personas que no tienen la especialidad o el compromiso o el reconocimiento. Y hay algo central. Toda política de administración de justicia, sobre todo de investigación penal relacionada a crímenes de derechos humanos, tiene que tener en su centro de planeamiento a las víctimas. Lo que ellos necesitan, estar con ellos, acompañarles y siempre escucharles para la investigación activa de estos delitos. Las víctimas, ni los familiares, ni sus abogados fueron informados, por ejemplo, del cambio de competencia de las fiscalías regionales hacia el equipo especial. A las víctimas también, por supuesto, ¿no? A los familiares de las víctimas. Sí, y ese es un desconocimiento de pautas básicas de cómo es que se rige en una región donde hemos tenido dictaduras, donde hemos tenido planes como el Plan Cóndor, donde hemos visto ya, luego de un periodo democrático corto, las sentencias a graves violaciones de derechos humanos y actores del poder, como Fujimori, por ejemplo. Es increíble que habiendo pasado toda esa experiencia y esa historia, estemos repitiendo nuevamente los mismos errores. Esto no es un tema solo, creo yo, de impericia, sino también de una voluntad de que las cosas salgan mal. ¿Suma a tu punto de vista el hecho que la fiscal Patricia Benavides se haya mostrado al lado de la presidenta de la República, digamos, que se haya tomado fotos, que aparezcan juntas? ¿Te preocupa esa fotografía? Sin duda, mira, y no solamente por un tema de los deberes de los fiscales y sobre todo de los representantes de la institución de ser y parecer independientes e imparciales del poder político que están investigando, sino porque la propia doctora hubo una situación cuando se negó a estar en un evento oficial con el expresidente hoy investigado Pedro Castillo, ¿verdad? Porque justamente estaba bajo investigación. Me había olvidado. Entonces, si usted muy bien en ese momento tuvo este deber de cuidado, igual razón, igual derecho, ¿cierto? ¿Por qué ahora consejos de Estado, acercamiento, sí, es raro, etcétera? ¿no? Entonces, no se condice, y dicho sea de paso, esa actuación también, creo yo, debe ser pasible de investigación disciplinaria por parte de la Junta Nacional de Justicia. Hay demasiados errores y no solamente estamos hablando de una temida impunidad en el caso de la crisis de derechos humanos, sino vayamos un poco más atrás. ¿Por qué la doctora hizo lo que hizo con el equipo especial de Cuellos Blancos? Ahora no sabemos muy bien qué va con Cuellos Blancos, no sabemos muy bien qué va, o bueno, sí sabemos por trascendencia pública lo que está pasando con la investigación respecto de su hermana, la jueza Emma Benavides. Sí, claro. ¿no? Y también la pregunta es, ¿qué pasó con su aparición y fotos y participación en lo que fue la extradición del expresidente Toledo? Que dicho sea de paso, es una evidente injerencia en la actuación de los fiscales del equipo Lavallato. Demasiados errores que son pasibles de una investigación disciplinaria y que nos confirma que lamentablemente la elección de la doctora Patricia Benavides, primero como fiscal de la Nación y segundo como fiscal suprema, fue un craso error. Sabemos que la elección fue por parte de la Junta Nacional de Justicia, pero la Junta Nacional de Justicia, que debe evitar los errores del ex Consejo Nacional de Magistratura, tiene ahora la obligación de remendar ese error. Ojalá que las investigaciones que se le han abierto, 3 al momento, en base de 12 denuncias, sean rápidas y prontamente nos saquen de este embrollo, porque realmente la doctora Benavides, lamentablemente, pero más allá de su persona misma, su equipo de trabajo y la idea con la que lo acompañan otros fiscales es absolutamente errada y regresa al Ministerio Público a la sospecha de, por ejemplo, gestiones como la del ex fiscal de la Nación, Peláez Bardales, que dicho sea de paso ha estado y está cercano a la doctora Patricia Benavides en su, siempre lo recalco, ¿no? Es importante ver las personas que acompañan de diversos lados esta gestión. En la juramentación de la doctora Benavides estuvieron presentes personas que hoy litigan ante el Ministerio Público y tienen casos de interés, claro. ¿no? El doctor Mateo Castañeda, estuvo, por ejemplo, también el doctor, Pablo Talavera, estuvo también el doctor Peláez Bardales, dicho sea de paso, sentado en un lugar que por protocolo le correspondía, entiendo yo, a fiscales supremos titulares. Claro. ¿no? Pero todo eso que tejes, que me parece grave,
todavía constituyen líneas de investigación a ver qué hay detrás, ¿no es cierto? Todavía la foto hay que terminar de descifrarla, Cruz. Sí, pero son unos indicios de alerta grave. Señora, eso sí creo. Y deslegitimidad. La sociedad, el ciudadano de a pie, primero, cuando ve la actuación extraña de una Fiscalía de la Nación frente a casos de cuellos blancos, respecto de su caso de su hermana, el caso Toledo. Lo de su hermano es inaceptable porque ante la propia Junta se comprometió en no inmiscuirse en temas que tenían que ver con su propia familia. Sí, ella dijo que éticamente jamás estaría ¿no? Con una intervención de este tipo. Le mintió a la Junta Nacional de Justicia. Esto es prevaricato, dicho sea de paso. Y también el tema de las tesis, ¿no? Eso te iba a preguntar. Mira, si yo fuese summa cum laude en alguna tesis, la mostraría, pero mira, a todo el mundo. Claro, pero yo creo que la doctora se equivoca en mezclar lo que es lo que debe ser la actuación pública respecto de hechos públicos y de interés público, que respecto de hechos privados en donde ella puede estar subjetivada o involucrada personalmente o donde todas las cosas lo tome de manera personal. No solamente por ser fiscal, por ser su fiscal suprema, por ser fiscal de la nación, por ser abogada, ella tiene el deber de actuar con prudencia, de actuar con transparencia, de actuar con honestidad, de responder a los cuestionamientos críticos y objetivos. Este no es un tema privado, Cruz, ¿eh? La tesis no es un tema privado. Sobre todo si ese ha sido parte de los méritos por los cuales fue nombrada. Entonces... ¿Es por eso? Sobre todo por eso. Entonces, lo que está haciendo la doctora es incumplir con los deberes funcionales y más en la base con los deberes de todo profesional del derecho. Y allí creo particularmente que la Junta tiene mucho de lo cual investigar y solicitar una respuesta por parte de ella. Esto no es un pleito, digamos, de barrio, donde yo digo, no te enseño porque no quiero y punto. Esto es la actuación de méritos por los cuales fue nombrada una autoridad alta del Ministerio Público que necesita darle respuesta a la ciudadanía. Los puntajes que la Junta Nacional de Justicia le asigna por los méritos académicos están respaldados en esas tesis que no conocemos. ¿Es ahí el problema, Cruz? Y bueno, y también creo que esta investigación, que está en nivel preliminar, necesita también tener una actuación rápida por parte de la Junta, porque la pregunta que también sale es la siguiente: ¿la Junta logró ver estas tesis entonces o no? No las tiene. ¿Cómo es que así tú puedes dar el puntaje confío en los papeles total? De la universidad, claro. Y no solamente por la existencia de la tesis, sino esta tesis tuvo aporte al derecho, fue original, fue de suma importancia. Son preguntas claves. El contenido, ¿no? Para dar también el puntaje. Cruz, en toda la conversación que estamos sosteniendo aparece la Junta Nacional de Justicia por momentos como una pequeña coladera. ¿Cómo la fortalecemos o cómo le decimos, oiga usted, alarmas? Yo creo que primero hay que reconocer que la Junta está compuesta por personas, unas más que otras, que tienen una carrera importante en defensa de los derechos fundamentales. Pienso lo mismo. 2 exjuezas, un exministro, un académico, ¿no? Y creo que esas fortalezas se tienen que ampliar en el trabajo de seleccionar, evaluar y destituir jueces y fiscales. Creo que es importante que la Junta pueda plantearse prioridades en todo lo que tiene que hacer. Porque, dicho sea de paso, la Junta también ha tenido retos desde económicos, personales, una pandemia encima, todo el trabajo que le dejó el ex consejo. Entonces creo que tiene que tener primero una agenda prioritaria respondiendo a la necesidad objetiva del contexto. Si tienes una fiscal de la nación, por ejemplo, entre otros casos, que están perjudicando el control del poder, la investigación de graves violaciones a derechos humanos, es importante que tú tengas como prioridad la celeridad de esas investigaciones. No es un tema subjetivo, no es un tema discriminatorio, es un tema objetivo de necesidad de política pública y de urgencia de administración de justicia. Y lo segundo, creo que es importante que en sus investigaciones la Junta Nacional de Justicia pueda soportarse, además de administrativos y académicos, de personas que trabajen con ciencia de periodismo de investigación. Porque lo que aquí estamos sobre todo necesitando separar son actores y operadores del sistema de justicia, o gente que quiere ser operador de justicia, que no tenga
redes relacionadas con presunto crimen organizado, intereses políticos, académicos, gremiales, o que puedan estar relacionados con la impunidad de posible crimen organizado. Es una mirada bien interesante, incluso un equipo que acompañe el trabajo de la Junta en investigación, ¿no es cierto? Exacto. Yo creo que si es que hubiera tenido, por ejemplo, desde sus inicios, un equipo de periodismo investigativo sobre la trayectoria, antecedentes, relaciones, etcétera, que objetivamente puedan romper la garantía de apariencia, independencia y parcialidad de este operador de justicia que quiere ascender. Así es. La Junta no hubiera nombrado a personajes como Patricia Benavides o el señor también Fernández Gerí, actual jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, y algunos otros personas que están en el nivel supremo, ¿no? Recordemos que respecto de la doctora, por ejemplo, Benavides, hay serios cuestionamientos que posteriormente salieron en la opinión pública respecto de cómo ascendió, ¿no? De sus relacionamientos con algunos otros actores en el Ministerio Público que en su momento fueron cuestionados de no garantizar la investigación a actores del poder político, pero sobre todo lo relacionado a dónde está la tesis, con quiénes ha trabajado, cuáles han sido sus casos más importantes. En el caso, por ejemplo, del doctor Fernández Gerí de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, que ahora es una institución que abre investigación disciplinaria a fiscales solo por declarar ante la prensa, hubiéramos sabido que el señor estuvo involucrado en un caso de presunta corrupción que nunca fue debidamente investigado. Sí, eso es. Ahora, Sigo preocupado por el tema de los casos de derechos humanos, pero sobre todo, ¿sabes qué me preocupa? Que cuando Human Rights Watch presenta su informe, que además es un informe muy sólido, ¿no es cierto? Como el mismo informe de la Comisión Interamericana, que tiene no sé cuántas entrevistas y no sé cuántas evidencias, me preocupa que Dina Boluarte responda, se trata de una ONG, o nos diga, ya le hemos respondido a la comisión, una respuesta donde además reconocen de alguna manera que hubo excesos. Mira, creo que este desconocimiento, negacionismo, reducción y hasta errores, creo yo, no de desconocimiento, sino de voluntad de desacreditar a estos espacios. Voluntad. Claro que sí. Es una evidencia de una responsabilidad política y también penal de la jefa de Estado, ¿no? Todo el mundo sabe que la Comisión Interamericana no es una ONG, por más que haya sido el discurso que espacios mediáticos hayan querido hacer preponderar. Sin duda. Incluso creo que la Comisión Interamericana tiene mucha rigurosidad para sacar estos informes. Sin duda. Son informes sobre los cuales el Estado ha tenido la oportunidad de poder decir lo que deba decir. Sí. Que dicho sea de paso, ahí, y esto es relevante, en la respuesta del Estado se identifica que el Estado mismo reconoce que han habido problemas, así es, pero trata de separarse de su responsabilidad, indicando, bueno, fueron los policías y militares que habrían estado en el campo y no la responsabilidad política. De la entrevista que da El Comercio de la famosa frase, tengo mando pero no comando, ¿no? Exacto. Y nuevamente, la doctora Boluarte está olvidando que todos esos argumentos que ella está señalando fueron argumentos que ya se dieron en su momento en la historia de nuestro país, que fueron no considerados porque objetivamente no tienen relevancia jurídica y los hechos demuestran que sí tiene mando, que sí tiene comando, que es responsabilidad no solamente política, que este Congreso no le controla, sino que además tiene responsabilidad penal. La doctora Boluarte, el premier, los ministros en ese entonces de la Policía y del Interior deben darse ya por notificados que el sistema de justicia, con impulso de los familiares y con impulso de los abogados y de la comunidad internacional, tarde o temprano va a sentarlos en el banquillo de los acusados y ellos van a tener que declarar y asumir sus responsabilidades. Estamos siendo testigos de personas que participaron en crímenes execrables como el de la Cantuta, que están siendo extraditados, identificados en diversos lugares del mundo, Europa, Estados Unidos, y que luego de 30, 35 años llegan al país para asumir su responsabilidad. Una última pregunta, Cruz, antipática. Quienes te están escuchando desde sectores más conservadores dirán, sí, pues es la doctora Cruz Silva del IDL, ¿no es cierto? Que de pronto no tiene a un fiscal que le gusta. ¿Cómo se le responde a esa crítica? Primero, creo que esas críticas están llevadas por un discurso que
se basa en estereotipos, en prejuicios y en intereses particulares. Hay diversos sectores que desacreditan no solamente el Instituto de Defensa Legal, sino organizaciones como APRODE, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana. Viejo discurso, por cierto. Viejísimo. Y yo lo que aconsejaría es primero identificar que ese tipo de apreciación está basado en estereotipos, prejuicios e intereses de otros sectores. Yo invito a que revisen y conozcan el trabajo de las organizaciones de derechos humanos. Invito a que lean y conozcan las razones objetivas y no de amiguismos o de intereses, porque aquí estos grupos de sociedad civil no son grupos que quieren el poder, son grupos que simplemente quieren trabajar de acuerdo a lo que cualquier ciudadano tiene derecho, una participación ciudadana para promover los derechos fundamentales en el país. Totalmente. Mucho más ahora. Se va a decir de todo, ¿no? Que hay intereses, pero lo cierto es de que todas las cosas que nosotros señalamos, y no solamente el IDL, sino todas las organizaciones y cualquier colectivo de sociedad civil, vean que esté debidamente justificada, razonada, motivada. Correcto. Y siempre estos espacios de organización de derechos humanos presentan las cosas con documentación y con motivación suficiente. A nosotros nadie nos puede decir de que inventamos cosas o que, digamos, no tenemos sustento en lo que decimos. Y por el contrario, invitamos a que se haga ese ejercicio, no solamente de evaluación del discurso y de las pruebas que se presentan, sino también de que ellos mismos traten de deshacerse de todos los discursos estereotipados y prejuiciados y que vean la realidad tal como cual, porque, dicho sea de paso, este momento histórico en nuestro país es nuevamente, creo yo, el acceso al debate entre si vamos a decantarnos por defender el sistema democrático y la protección de derechos fundamentales o todo lo contrario, ¿no? De acuerdo. Clarísimo, Cruz Silva. Y por supuesto, a más pestilencia, más derechos humanos, ¿no es cierto? Siempre. Así es, más derechos humanos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti.